La primera ponencia está a cargo del doctor Amador Terán, que es un académico de nuestra institución de casa. Él es ingeniero civil por la UAM, con maestría en estructuras por la Universidad de Texas en Austin y doctorado en estructuras por la Universidad de California. Fue miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica entre 1991 y 2001 y 2004-2005. Miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la SMIE, 2003-2004 y 2009-2010. Cuenta con más de 150 publicaciones. En ese sentido les diría yo que hemos estado revisando y es de interés de nuestra área de investigación. La importancia que le dan al trabajo del doctor en países como China, Japón, Irán, Estados Unidos incluso. Pues ha sido conferencista en diversos países, obtuvo la medalla al mérito universitario por la UAM, es miembro titular de la Academia Nacional de Ingeniería, primer premio iberoamericano Instituto Torroja y premio SMIE, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, a la investigación. Por favor, un aplauso para el doctor Amador Terán. Bienvenido y muchas gracias, doctor. Bueno, pues un gustazo estar con ustedes esta mañana y como dijo el arquitecto Moisés, vamos a hablar un poquito de la relación entre el ingeniero estructural, el ingeniero civil y el arquitecto, pero vamos a enfocar esa interacción desde un punto de vista de si lo que estamos haciendo hoy en día los ingenieros y los arquitectos y la educación que estamos recibiendo es suficiente para satisfacer las necesidades de las sociedades humanas modernas. Cada vez se complican más nuestros entornos construidos, cada vez es más complejo satisfacer esas necesidades y ver si las decisiones que estamos tomando son las mejores. Y para poner un acento de crítico a la forma en que estamos haciendo las cosas, vamos a enfocar la conferencia desde, no vamos a dejar de atender una cuestión humanista. Entonces, para poder entender, digamos, las consecuencias de nuestros actos, hay un concepto que nos ayuda mucho, que es el de riesgo sísmico. Entonces dice ahí que el riesgo sísmico se refiere al riesgo de daño por sismo a un edificio, sistema, medio, que puede ser todo un entorno construido u otra entidad. Y el riesgo sísmico puede entenderse desde una perspectiva de gestión, como las consecuencias económicas, sociales y ambientales de eventos sísmicos que puedan ocurrir en un ambiente sísmico, dado durante un periodo dado de tiempo. Lo importante acá, o lo clave en esta definición, es lo de las consecuencias. Cada vez que tiembla hay consecuencias. Y hay costos monetarios, sociales y ambientales. Y la magnitud el nivel de consecuencias que tengamos debido a la ocurrencia de un sismo dependen básicamente de dos cosas. ¿Qué tan fuerte tiembla? Y nosotros, a esa caracterización de la intensidad del sismo, lo llamamos un análisis de peligro sísmico. Entonces, por un lado está qué tan fuerte tiembla y por el otro lado qué tan susceptibles son nuestras estructuras de dañarse. A eso lo podemos englobar en términos de vulnerabilidad. Dice que ser vulnerable a un fenómeno natural significa ser susceptible a sufrir daño y tener dificultad para recuperarse del mismo. Si nuestro entorno construido es vulnerable, pues se va a dañar y va a tener dificultad de recuperar su operación. En México es uno de los países con mayor peligro natural del mundo. Un buen ejemplo de esto son, en 40 días, la empresa ERN nos reporta que hubo 2 terremotos muy intensos, estamos hablando de meses hacia el final del año pasado, que es el del 7 de septiembre de 2017 y el del 19 de septiembre de 2017. Tuvimos 3 huracanes, que fueron el Harvey, el Max y el Katia. Y tuvimos 2 tormentas tropicales. Ese es el país en el que vivimos, un país de muy elevado peligro natural. Entonces, desde ahí no le podemos hacer nada. No podemos nosotros hacer nada para cambiar este escenario.
Sin embargo, lo que sí podemos hacer es en reducir la vulnerabilidad de nuestro entorno construido, reducir esa propensión a sufrir daño. Entonces dice que la existencia de un buen reglamento de construcciones y un problema en México, su cumplimiento, así como el uso de tecnologías y sistemas estructurales innovadores, representan las mejores herramientas que posee una sociedad humana para reducir la vulnerabilidad física de su medio construido. Entonces, el tema del reglamento y su cumplimiento es un tema muy importante, pero acá vamos a enfocar la conferencia desde un punto de vista de tecnologías y sistemas estructurales innovadores. Ahora, un concepto que permite entender a las sociedades cómo reducir la vulnerabilidad física de su medio construido es la resiliencia. Esta presentación establece que resiliencia es la habilidad de un sistema para minimizar el daño que sufre ante la ocurrencia de una excitación sísmica y recuperar su funcionalidad en el tiempo más corto posible. Entonces vean cómo se contrapone la definición de resiliencia con la definición de vulnerable. Acá estamos hablando de algo que no es susceptible a sufrir daño y que si llegase a sufrir daño por cualquier cosa, tiene la habilidad de recuperar su funcionalidad en un tiempo más corto posible. Ahora, tenemos que entender el concepto de riesgo, porque no podemos pintar la realidad como si fuera negra o como si fuera blanca. No quiere decir que si hagamos todo bien no tenemos riesgo, y si hacemos todo mal tenemos un riesgo absoluto. La verdad es que la realidad pues está en diferentes tonos de gris, y para poder explicar eso, para poder digamos, aclarar perfectamente el concepto de riesgo, demos dos ejemplos de dos muchachos que van a una fiesta en la noche y a la madrugada tienen que regresar a su casa y los dos van a usar un coche para regresar a su casa. En un caso tenemos un muchacho que está tomando mucho y que a pesar de que está tomando mucho, ha decidido regresar a su casa en su coche y él tiene un coche que va muy rápido. Por el otro lado tenemos una muchacha que ha decidido que como va a regresar manejando no ha tomado nada de alcohol en la noche y que cuando regrese a su casa va a cumplir todas las reglas de tránsito y va a tener todos los cuidados que se requieren para llegar seguro. Ahora, mientras que él no es seguro que choque, o sea, su comportamiento está siendo irresponsable y sus probabilidades de que tenga un problema se han incrementado sustancialmente, pero es muy posible que llegue bien a su casa. Yo les diría que la mayoría de los jóvenes que tienen este tipo de comportamiento llegan bien a su casa, pero sencillamente ellos están teniendo un comportamiento riesgoso cuyas consecuencias pueden ser muy desastrosas. Ahora, esta muchacha, aunque se está cuidando todo lo que tiene que cuidar, aunque está haciendo todo lo que es prudente, puede tener un accidente de regreso a su casa. El hecho de que haga todo bien no le exime de que algo pase y tenga un accidente. Entonces, así es el riesgo. Hay comportamientos más riesgosos y comportamientos menos riesgosos, pero no hay un riesgo absoluto y un riesgo nulo. Al comportamiento de esta muchacha, cuando hace todo bien, podemos hablar de un nivel de riesgo residual, un nivel de riesgo a partir del cual ya no lo podemos hacer más bajo. A este muchacho podríamos entender lo que está incurriendo en un comportamiento muy riesgoso que está muy cerca del máximo. Ahora, vamos a meterle un matiz más a esta comparación. Digamos que este muchacho pues, no es muy consciente del ambiente y tiene un coche que contamina mucho. Le gusta mucho ir muy rápido, pero al costo de contaminar mucho, pero a él no le interesan esas cosas. Y el comportamiento de esta muchacha es tal, no solo es responsable en su forma de comportarse, sino también con la naturaleza y tiene un coche que contamina muy poco. Entonces, ella está asociada a un nivel de riesgo residual con conciencia para el entorno en el que habita. Y lo que vamos a discutir es que hoy, cuando hacemos un diseño sismo resistente, pues realmente nos estamos comportando de esta forma, porque estamos dándole prioridad a una ganancia de corto plazo. Y sin embargo, podríamos cambiar, podríamos establecer lo que llamáramos un diseño humanista, una visión humanista del diseño sismo resistente, que contemplara el respeto al medio ambiente, que minimizara los costos sociales y ambientales a largo plazo. Y podríamos incluso reducir sustancialmente el riesgo de los sistemas estructurales que construimos.
Y sin embargo, aunque pudiéramos hoy en día hacer esto, pues lo típico que se escucha en el entorno, en el medio, es no se puede, es muy caro, no se necesita, es muy complicado. Y la presentación de hoy es pues no solo demostrar que esto sí se puede y que no es caro, sino que es lo sensato. Entonces, hablemos un poquito del avance tecnológico. Hoy en día el ingeniero estructural mexicano pues cuenta con conocimiento técnico y herramientas prácticas que le permiten reducir la vulnerabilidad, incrementar la resiliencia del medio construido y por tanto a contribuir a mitigar el riesgo sísmico. Podríamos reducir la magnitud de las consecuencias que una sociedad tiene que pagar después de sismos severos. Y hemos desarrollado una serie de fierros, una serie de sistemas estructurales, de dispositivos de control que nos permiten controlar el nivel de daño en nuestros sistemas estructurales. Entonces, este es uno de los sistemas de control, ¿no?, que se usan para controlar el nivel de daño que un sismo severo le puede imponer a un sistema estructural. Entonces, esto se llama una mesa vibradora, esto es un laboratorio. Esta mesa vibradora está simulando un movimiento del terreno y no sé si ven lo mucho que se está moviendo el terreno. Sin embargo, ustedes pueden ver que a través de este sistema, se llama un sistema de aislamiento, la severidad de las vibraciones en la base de la estructura se aíslan, la estructura se aísla del movimiento de su base, y las consecuencias que tiene el movimiento del terreno o el sismo sobre la estructura son muy bajas. ¿Qué pasaría si esa misma estructura, con ese mismo sismo, le eliminamos este sistema de control? Ahora vamos a empotrar la estructura como están empotradas la mayoría de las estructuras que tenemos. Pues el nivel de riesgo se incrementa sustancialmente. Las consecuencias que el movimiento del terreno tiene sobre el sistema estructural son mucho mayores. Entonces hemos desarrollado una serie de herramientas, de fierros, que nos permiten controlar el nivel de daño en los sistemas estructurales. También hemos desarrollado una serie de herramientas analíticas que nos permiten hacer modelados muy refinados de nuestros sistemas estructurales, y así como ustedes vieron vibrar en el video pasado el sistema estructural en la realidad, acá estamos poniendo a vibrar un modelo analítico de nuestro sistema estructural y podemos evaluar de la misma manera qué tanto se daña y qué tanto beneficio tendría para este sistema estructural usar nuestros fierros para controlar su respuesta y de esa manera reducir las consecuencias que el sismo tiene sobre el sistema estructural. ¿De dónde viene el humanismo? Dice que el humanismo crítico es el que considera al hombre como ser histórico y que muestra lo que hace a través de lo que hace, con esfuerzo y trabajo en cuanto es capaz de desarrollar sus posibilidades. Y dado el enorme poder de transformación que posee la humanidad a través de su ciencia, tecnología e ingeniería, urge entender lo que muestran ser los ingenieros y arquitectos hoy en día a través del ejercicio de su profesión. Aquí hay dos cosas claves de esta lámina. Noten que no se trata de nuestras buenas intenciones, ni se trata de nuestros planteamientos creativos, se trata de hacer. Cuando uno juzga desde un punto de vista de humanismo crítico, y la palabra crítico creo que es reveladora, no se está juzgando al hombre a través de lo que piensa y de sus buenas intenciones, sino a través de sus logros concretos que derivan a través de lo que hace. Y la otra cosa es que a través de nuestra ingeniería, nuestra tecnología y nuestra ciencia tenemos un enorme poder de transformación. Y si ese poder de transformación no lo canalizamos correctamente, pues acabamos sobrecalentando el planeta y acabamos creando un montón de problemas al ambiente, a su ambiente. Ahora estábamos hablando de ser resilientes. Ser resilientes quiere decir no ser susceptibles a daño. Entonces lo primero que tendríamos que entender es por qué se dañan las estructuras sismorresistentes y a partir de ahí plantear qué es lo que hay que hacer para que no se dañen. Entonces, unas cosas que son interesantes decir, dice, en términos estructurales, hacer que una estructura soporte su peso es mucho más fácil que diseñarla para que resista simultáneamente cargas gravitacionales y laterales debidas a sismo. Por tanto, es necesario invertir más cuidado y recursos en la construcción de edificios resistentes a sismo. En otras palabras, si yo tengo dos estructuras muy similares, pero uno la diseño en un sitio donde no tiembla y la otra en un sitio donde sí tiembla, la segunda va a pesar mucho más. Voy a tener que invertir muchos más materiales estructurales en peso para poderle dar capacidad al sistema estructural para resistir el empuje lateral de un sismo.
Vamos a ejemplificar eso con esta gráfica. Esta gráfica la podríamos llamar prima por altura. Aquí está el peso promedio de acero. Esta gráfica salió de un libro de Estados Unidos. Este es el peso promedio en acero de unos sistemas estructurales. Y acá está el número de pisos de esos sistemas estructurales. Estos son sistemas estructurales de acero. La línea recta representa el peso que tendría el sistema estructural si no tuviera que resistir cargas laterales, ¿no? Entonces, pues mientras más alto es el edificio, los elementos están sujetos a mayores esfuerzos y tenemos que usar más material estructural. Pero lo cierto es que si el edificio no tiene que resistir cargas laterales, su peso se irá incrementando linealmente. Pero ¿qué pasa cuando el edificio tiene que resistir cargas laterales? En este caso son cargas laterales debidas a viento. Pues lo que pasa es que el peso se incrementa así. No sé si ven que cuando una estructura tiene que resistir cargas laterales, su sistema estructural tiene que ser mucho más rígido y por ende más pesado que la misma estructura, la mismita, si no tuviera que resistir cargas laterales. Ahora, esta gráfica corresponde a marcos. Los marcos son los sistemas estructurales formados por vigas y columnas y son los que más usamos en México. Ahora, los americanos ya le pusieron un nombre a ese sobrepeso: prima por altura. ¿Por qué? Porque la acción del viento afecta más a los edificios más altos, porque la fachada de un edificio alto es enorme, la fachada de un edificio bajito pues es muy chiquito. Entonces, mientras mayor tenga área de fachada, pues más afecta el viento al sistema estructural. Entonces, ustedes ven esta diferencia enorme, pues sencillamente porque mientras más alto es el edificio, mayor efecto tiene el viento en su diseño. ¿Cómo se vería una prima por sismoresistencia? Bueno, la prima por sismoresistencia seguiría aproximadamente esta curva roja y le podríamos dar ese nombre. Entonces, el asunto es que cuando yo diseño un sistema estructural para que resista sismos, tengo que invertir mucho mayor cantidad de materiales estructurales que una estructura similar, pero que no tenga que resistir sismo. Y además es posible, y lo han visto ustedes, que perdamos esos materiales estructurales, o sea, invertimos un montón. Y además es posible que los perdamos junto con todos los sistemas no estructurales y contenidos de nuestras estructuras cuando hay sismos de alta intensidad. Pues ustedes fueron testigos el año pasado de que eso sucedió. Entonces, para tratar nosotros de entender por qué es que perdemos estos materiales, hacemos pruebas de laboratorio. Y una de las cosas que nos fijamos mucho es qué tanto se deforma lateralmente el elemento o el sistema estructural. Entonces, aquí en el eje de las abscisas, en el eje de las X, vamos marcando qué tanto se está deformando lateralmente el sistema estructural. ¿Y por qué se deforma lateralmente? Pues porque el sismo lo está haciendo vibrar lateralmente y producto de eso se deforma. Ahora, noten que conforme mayor es la deformación en el sistema estructural, más se va dañando. Entonces, lo que daña a nuestros elementos estructurales depende mucho de qué tanto se deforme el sistema estructural durante el sismo. Dependiendo de hasta dónde el sistema estructural logre deformar al sistema estructural, lo que se va a dañar. ¿Qué pasa si el sistema estructural se deforma poco? Se daña poco. ¿Qué pasa si el sismo logra deformar mucho a mi sistema estructural? Lo va a dañar mucho. Y para darle sentido a las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio, tenemos que ir continuamente al campo. Porque estas pruebas no tienen mucho sentido si nosotros no podemos reproducir lo que nosotros vemos en el campo durante sismos reales. Entonces, vemos que los patrones de grietas los podamos reproducir, que este comportamiento que estamos observando en el laboratorio sea lo que estamos observando en el campo. Y en el campo también nos queda claro que mientras más se deforma lateralmente nuestro sistema estructural, más se dañan sus elementos estructurales. Entonces, estas pruebas no las hacemos como intuitivo o continuamente estamos retroalimentando este círculo de tal manera de que los resultados de estas pruebas tengan sentido para nosotros. ¿Y cuál es el propósito cuando diseñamos un sistema estructural resistente a sismos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que debe satisfacer nuestro sistema estructural? Pues vámonos a las últimas normas técnicas complementarias de diseño para sismo, las publicadas el 15 de diciembre de 2017, y vamos a ver, noten que esta es la primera sección, primer capítulo, primera sección. O sea, así
arranca, esta es la primera sección de las normas. Dice que como se establece en el artículo 137 del título sexto del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, estas normas deben aplicarse al diseño sísmico de edificios urbanos. Entonces, lo primero es que las normas técnicas están enfocadas al diseño de edificios urbanos. Lo segundo, ¿cuál es su propósito? Y su segundo propósito queda reflejado en este segundo propósito B. Dice que bajo el sismo en que se basa la revisión de seguridad contra colapso, según estas normas, no ocurran fallas estructurales mayores ni pérdidas de vida, aunque pueden presentarse daños o deformaciones residuales de consideración que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones importantes. ¿Por qué habría de afectar el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones importantes? Porque la norma es aceptable para la norma que un sistema estructural diseñado conforme a ella se dañe durante el sismo de diseño y que se dañe de forma muy severa. Incluso podría ser que el resultado final es que un edificio bien diseñado conforme a norma tenga que ser demolido después del sismo de diseño, a pesar de que satisfizo la norma. Y la pregunta es si eso como propósito está bien, si eso como propósito satisface las necesidades del mundo actual. ¿Y cómo hacemos? Pues lo que estamos diciendo, ¿se acuerdan que mientras más se deforma lateralmente algo, más se daña? Entonces, el enfoque de la norma es que permite que las estructuras, o permite que el sismo deforme considerablemente a nuestros sistemas estructurales hasta que lleguen a dañarse mucho. Entonces, el enfoque de diseño permite que la estructura se desplace más allá de su límite elástico. El desplazamiento excesivo puede resultar en daños de consideración. Y la norma no es clarísima. En su primer sección nos aclara que este es su propósito. Entonces, hoy en día, aunque las estructuras estén bien diseñadas, las estamos dejando incurrir en deformaciones laterales importantes que resultan en daño. ¿Y cómo le hacemos? Pues hacemos este tipo de estudios analíticos para tratar de entender hasta dónde podemos deformar los sistemas estructurales, hasta dónde es prudente deformarlos. Entonces, los vamos a dejar que se dañen, pero pues no queremos que pierdan la estabilidad, no queremos que el daño en el sistema estructural represente una amenaza para los ocupantes. Y estamos calibrando constantemente los resultados analíticos con lo que estamos viendo en el campo para que estos resultados analíticos tengan sentido. Y curiosamente usamos los resultados del laboratorio para decirle a cada uno de estos elementos cómo se debe comportar. Entonces, lo que tratamos de reproducir en estos modelos es los resultados del laboratorio. Para que este estudio analítico tenga sentido, vamos diciéndole a cada uno de estos elementos, oye, yo hice un estudio de elementos similares en el laboratorio y yo ya sé cómo se comportan esos miembros estructurales bajo cargas cíclicas. Bueno, pues, a partir de lo que yo vi en el laboratorio, yo establezco unas reglas de comportamiento para mi modelo y con base en eso hacemos estos estudios que nos permiten entender hasta dónde llevar la estructura sin que sea un riesgo de colapso. Pero ¿cuáles son las implicaciones de este enfoque? Pues estas dos gráficas nos ayudan a entenderlos, porque acá dice un conteo de catástrofes. Y aquí están vean que la humanidad está cada vez más sujeta a catástrofes, pero curiosamente este incremento no se debe a sismos, se debe a fenómenos hidrometeorológicos. Los sismos están en esta categoría en las barritas rojas. Acá dice geophysical y la primera palabra dice earthquake. Entonces todos los catástrofes derivados de fenómenos geofísicos están aquí en las barritas rojas. Y si ustedes pueden ver, las barritas rojas no tienen esta tendencia a crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que el número de catástrofes por sismo más o menos se ha mantenido constante desde 1980 hasta el 2010. Pero miren lo que está pasando con las pérdidas. Aquí dice earthquake loss. Entonces aquí están las pérdidas, aquí están el año que está transcurriendo. Entonces aquí vamos no sé, no alcanzo a distinguir de qué año, pero es desde principios del siglo XX hasta como el 2020. Entonces no sé si ven que durante todo el siglo XX prácticamente el nivel de pérdidas por sismo se mantuvo relativamente constante. Quiere decir que ese enfoque de dejar que las estructuras se dañen durante los sismos intensos, pues sí resultaba en pérdidas, pero más o menos se habían estado manteniendo esas pérdidas estables. Las podríamos haber considerado como aceptables. Pero no sé si ven que a partir de los finales del siglo XX, como hay de 1980,
empieza a haber un crecimiento exponencial en las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que ese enfoque de dejar que las estructuras se dañen empezó sencillamente a no funcionar. ¿Qué fue lo que hizo o por qué es esta transición? ¿Por qué un enfoque que sirvió por tantas décadas de repente dejó de funcionar? ¿Por qué empieza a ser altamente insatisfactorio seguir usando ese mismo enfoque? Lo podemos entender a partir de estas gráficas. Esta gráfica dice que son las pérdidas esperadas por sismo para una instalación de manufactura de la empresa Midwest. Y les voy a pedir que se concentren en las barras azul claro, porque en las azul claros están las pérdidas esperadas, que son las que nos interesa discutir. Noten que el costo en millones de dólares por daño en el edificio, por daño en el sistema estructural, son de 12 millones. Pero las pérdidas totales son de 168.4 millones. ¿Qué quiere decir? Que las pérdidas debido al mal comportamiento estructural son como un séptimo de todas las pérdidas. ¿Dónde está el resto de las pérdidas? Pues miren, vamos a ver el equipo. Cada vez metemos equipos más refinados a nuestros sistemas estructurales. Cada vez los equipos empiezan a valer más que el sistema estructural en sí mismo. Y el otro gran tema es la interrupción de la operación. Cada vez nuestro entorno construido genera mayor riqueza. Dejar de usar nuestro entorno construido implica no generar esa riqueza. No generar esa riqueza es un costo. Y entonces, si ustedes ven el costo del sistema estructural contra el costo del equipo y de la interrupción de operación, van a ver que el nivel de pérdidas está dominado por esto, no por esto. Hace unos años, hace unas décadas, el costo más importante era el del edificio. Pero no sé si ven que con la forma en que estamos evolucionando como sociedad, el costo del edificio está perdiendo mucha importancia en relación con estos dos. Entonces es un gran tema. ¿Por qué este es un gran tema? Porque si un sistema es vulnerable, se acuerdan que se daña y pierde, es muy propenso a no recuperar su operación en corto plazo. Entonces un entorno vulnerable no puede minimizar este nivel de pérdidas. ¿Cuál era la definición de resiliencia? Algo que no tiende a dañarse y que puede recuperar su operación. Entonces, a través de hacer un diseño basado en resiliencia, minimizamos y desaparecemos porque si el edificio es resiliente, pues no va a tener daño. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que lo que estábamos haciendo ya no funciona sencillamente porque la sociedad está cambiando y tenemos como arquitectos, ingenieros, que cambiar con ella. ¿Se puede plantear un concepto de diseño basado en resiliencia? Pues sí, por supuesto. En lugar de dejar que las estructuras se deformen mucho, tendríamos que ver cómo le hacemos para que las estructuras se deformen poco durante los sismos de diseño. Entonces podríamos hablar de control de pérdidas, que debíamos controlar el desplazamiento de manera más estricta, la deformación de manera más estricta para que el sistema estructural no sufra daño de consideración. Entonces hoy en día nos planteamos que el objetivo fundamental de todo diseño por sismo primero debe ser estructuras más ligeras, mucho más ligeras de las que estamos construyendo y protegerlas, no dejar que se dañen. Todo lo que les estoy diciendo, pues, vamos a tratar de decir, bueno, no lo estoy diciendo porque así lo pienso. Hay toda una corriente en el mundo que va apuntando a esa dirección. Una buena muestra de esa corriente es este documento, se llama el REDI. Noten que es un sistema de evaluación, Rating System, y dice la iniciativa de diseño sísmico basado en resiliencia para la siguiente generación de edificios. Y entonces vamos a leer estos párrafos azules. Dice, los códigos actuales de diseño no se concentran en la resiliencia sísmica. El objetivo del código es solo proteger las vidas de los ocupantes del edificio, pero que puede haber daño importante en el sistema estructural del edificio. Pero que quizás la mayor vulnerabilidad, o lo pueden ver, la mayor fuente de pérdida puede ser las pérdidas indirectas debido al downtime, que es el tiempo en que yo no puedo usar mi estructura después de que se dañó. Y entonces, este documento dice que creemos que es tiempo para un cambio en la forma que pensamos acerca de los objetivos del diseño sísmico. Este documento lo hizo una empresa muy famosa, se llama Arup. Es una empresa que tiene de los proyectos más importantes a nivel internacional. Ahora, ¿cómo se evalúa la resiliencia? Noten que hay categorías platino, oro y plata. Esto de platino, oro y plata no es casual. Hay algo que se engarza muy bien con esto de platino, oro y plata.
¿Qué son las categorías, por ejemplo, que da el LEED? El LEED también da platino, oro y plata dependiendo del costo ambiental de un sistema estructural, no de un sistema estructural, de un proyecto. Pero noten que a partir de esto, lo que se trata es de darle también un costo ambiental al sistema estructural, para que el sistema estructural se integre al resto del proyecto y entonces ya se pueda evaluar el costo integral. Noten que aquí está downtime. ¿Qué tanto tiempo tiene que pasar antes de que yo pueda operar mi estructura? Pérdida directa financiera y la seguridad de los ocupantes. Entonces pueden entender que a partir del downtime es más resiliente el sistema si el downtime es más bajo. Entonces dice, para que un sistema estructural sea platino, el tiempo que tiene que pasar antes de que yo pueda ocupar el edificio y recuperar su función son 72 horas. Noten el downtime de un edificio plata, son 6 meses. Ahora, piensen en 6 meses, pero esto es una distinción. ¿Qué pasaría si un sistema estructural no tiene la distinción plata? Pues el downtime puede ser de 1 año, puede ser de 2 años. Imagínense no poder usar un entorno construido en 2 años. Entonces pueden ver que mientras más chiquito es el downtime, más resiliente es el sistema y vamos subiendo en estas categorías. Pérdida directa, este es 2.5, este es 10 y seguridad, acá los ocupantes tienen muy poca probabilidad de lastimarse y aquí dice que los ocupantes pueden salir lastimados. Entonces, básicamente, en estas 3 categorías se evalúa si un sistema estructural es resiliente. Ahora, para nosotros saber qué cosas tenemos que cumplir desde las diferentes medidas de diseño que se pueden tomar, el Ready me da este tipo de guías. Una bolita rellena quiere decir, por ejemplo, platino, que esta acción que está acá debe hacerse para que se dé la categoría platino. Una bolita vacía de oro quiere decir que esta acción es optativa para dar la categoría de oro, etc. Entonces las bolitas rellenas son muy importantes, porque son lo que se tendría que cumplir para hacer que un sistema estructural tuviera cualquiera de estas categorías en términos de resiliencia. Y noten lo que dice, si quieres ser resiliente tienes que hacer un diseño estructural mejorado, refinado. Tienes que hacer algo más de lo que hoy en día hacemos los ingenieros estructurales. Y dentro de las cosas que tendrías que lograr es minimizar el daño estructural. No, hacerlo resiliente quiere decir no hacerlo propenso a daño. Minimizar la deformación permanente del sistema estructural después del sismo, que después del sismo la estructura no quede con una deformación permanente. Y dice exponer los elementos estructurales. ¿Por qué hay que exponer los elementos estructurales más importantes? Porque si se llegasen a dañar y están en el interior de la estructura, repararlos requiere meterme adentro de la estructura y alterar el funcionamiento de la estructura. Pero si los elementos estructurales están expuestos, yo podría ocupar la estructura mientras rehabilito algunos elementos estructurales claves del sistema. Entonces, se van tomando, se van imponiendo una serie de requisitos que no normalmente se toman en cuenta cuando se hace un diseño sismo resistente. Entonces, en términos de la innovación en el diseño sismo resistente, pues las sociedades humanas esperan que los ingenieros civiles y los arquitectos seamos capaces de diseñar y construir estructuras que sean más ligeras, que ya no estemos usando tantos recursos naturales no renovables para construir nuestro entorno construido, que sean más seguras, que sean menos vulnerables, que sean resilientes. Y además, en algunos casos se está hablando que tengan mayor vida útil. La vida útil de 50 años, a como están las cosas, se ve corta. Ya, cada vez hay gente que dice, bueno, ya se acabaron las épocas de las vacas gordas, y entonces si construimos algo hoy en día, debería estar ahí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para nosotros reducir? Porque lo primero es hacerlas más ligeras. Pues bueno, estarían de acuerdo conmigo que este es el peso mínimo que tendría un sistema estructural, porque ese es el peso que le permite soportarse. Si nos vamos por debajo de esto, la estructura no podría soportarse a sí misma. Entonces este es el peso mínimo. Lo que estamos tratando de hacer es eliminar el costo de la prima por sismoresistencia. Que no tenga que invertirse más peso de materiales estructurales en las estructuras que resistan sismo. ¿Y cómo le podemos hacer eso?
Bueno, pues podríamos diseñar una estructura que solo resista su propio peso. Pero obviamente si diseñamos una estructura que resista su propio peso y ojo que por ende no estamos pagando la prima por sismoresistencia, es una estructura muy ligera, pues si le pega un sismo, no le estamos dando sismoresistencia, adiós. Pero ¿qué pasa si le ponemos una serie de dispositivos de control? Dispositivos de control que son exageradamente ligeros, que pesan mucho menos que este, pero que tendrían la capacidad de con muy poco peso estructural controlar la deformación lateral, porque se acuerdan que el problema del daño es la deformación lateral. Entonces a estos sistemas les llamamos sistemas de control, porque están pensados en controlar la respuesta dinámica del edificio o en controlar su nivel de deformación. Podríamos pensar en sintonizadores de masa, en amortiguadores, como los que traen nuestros coches, pero a una escala de edificio, o los aisladores sísmicos que vimos un video al principio. Entonces dice que los enfoques innovadores de ingeniería plantean el trabajo integrado de dos sistemas estructurales independientes. Uno que baje las cargas gravitacionales y ese sea su pura chamba. Y otro que controle la respuesta lateral del edificio. Ambos sistemas pueden diseñarse con eficiencia sin precedentes. Entonces, como estos marcos no tienen que resistir sismo, no pagamos la prima por sismoresistencia. Y entonces reducimos enormemente el peso del sistema estructural. Y luego añadimos una serie de dispositivos extremadamente eficientes para controlar la respuesta dinámica. Y pues cuando nosotros empezamos a pensar en estos términos en los edificios, pues fue muy obvio que ya había quienes habían desarrollado fierros para controlar deformaciones y vibraciones. No habíamos sido nosotros, pero los ingenieros mecánicos, para controlar las vibraciones de sus motores y de su maquinaria, habían desarrollado por décadas métodos de control y dispositivos de control. Entonces, nada más era cuestión de fijarse en sus disipadores de energía, en sus aisladores y sintonizadores de masa, y adaptarlos con creatividad y a gran escala a los sistemas estructurales de nuestros edificios para hacer posible un diseño basado en resiliencia eficiente. Y además, pues ya estando muy metidos en esto, ¿por qué no desarrollamos unas alternativas originales para los edificios? Y entonces hicimos precisamente eso. Desarrollamos esta serie de elementos de control cuya función no es bajar el peso del edificio, es exclusivamente controlar la deformación lateral. Entonces noten qué interesante, porque tenemos dos subsistemas, pero cada subsistema solo tiene una chamba. Y como solo tienen una función, se pueden diseñar de manera muy eficiente para esa función. Y luego integramos su trabajo. Noten que estos dos tienen que estar muy bien conectados. Si no están bien conectados, pues ese esquema no funciona. Ahora, ¿se acuerdan que discutimos la primera sección de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo? Ahora vamos a la segunda. Podrán pensar que esto es lo segundo más importante que la norma tiene que decir. Entonces, el primero es cómo se comportan los edificios. ¿Qué es lo que pasa o qué debemos esperar de un edificio diseñado conforme a sismo? El segundo dice que toda edificación deberá contar con un sistema estructural capaz de transmitir al sistema suelo-cimentación los efectos combinados de las fuerzas laterales de inercia generadas durante el sismo y de las fuerzas gravitacionales. Entonces, lo segundo que considera de importancia las normas es el sistema estructural. Y dice que el sistema estructural sea capaz. Podrían entender entonces que la decisión más importante en cuanto a la habilidad de una edificación para resistir movimientos del terreno, pues es la selección del sistema estructural y su configuración. Y hoy en día las restricciones de tiempo y costo suelen imposibilitar la consideración cuidadosa de las ventajas y desventajas de diferentes opciones. Esto a pesar del enorme impacto que esta selección tiene en los costos económicos, social y ambiental del proyecto. Entonces, la decisión más importante, lo que más afecta el costo monetario, el costo social y el costo ambiental que un edificio sismoresistente pudiera tener para una sociedad, es la selección del sistema estructural. Y no estamos haciendo buenas elecciones. ¿Por qué? Pues quizás Engelkirch, un ingeniero americano muy famoso, nos puede aportar un entendimiento de los retos que resultan para el ingeniero estructural de esta forma hacer las cosas. Dice que la pregunta que usualmente le propone, y acá se entiende que es el arquitecto al ingeniero, es: ¿puedo hacer esto? Y el tiempo o el marco de tiempo que se permite para llegar con una solución se mide en días. Dice que ese marco de tiempo no es suficiente para investigar con metodologías analíticas detalladas, consumen mucho tiempo,
las ventajas y las desventajas de los posibles sistemas estructurales. Entonces, quizás hoy en día lo que deberíamos hacer es, cuando tenemos un proyecto, es decir, mira, a este proyecto es muy complejo, no sé cuál sistema estructural le va a maximizar el retorno en términos de los beneficios monetarios, sociales y ambientales. No lo sé, pero dame chance de estudiar 6 opciones y entre los dos las estudiamos y vemos cuál funciona mejor. Pero ¿qué dice Kengel? Que eso no se puede. ¿Por qué? Porque estudiar cada una de esas soluciones no lleva días. O sea, para él llevaría meses. Y entonces, ¿cómo puede realistamente un arquitecto decirle a un ingeniero, oye, te voy a dar un año para que me digas cuál es el mejor sistema estructural? A veces esto se tiene que tomar en días. Entonces hay algo que está desempatado y que tendríamos que cambiar desde la perspectiva del arquitecto y del ingeniero para poder tomar las mejores decisiones. En términos de controlar el desplazamiento, vamos a estudiar un elemento que nos puede ayudar a entender qué hay que hacer para controlar el desplazamiento. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tratar de ver unos videos para entender qué opciones tenemos para controlar ese desplazamiento, si ese desplazamiento es tan importante de controlar. Entonces dice que los sistemas estructurales deben controlar su deformación lateral. Entonces, la componente más dañina del sismo es el empuje lateral que impone a nuestros sistemas estructurales. Si nosotros giramos esa gráfica, nuestros ingenieros civiles verían rápidamente una figura que les es muy familiar. Nosotros le llamamos viga en voladizo, y estoy seguro que los arquitectos también deben discutir lo que son voladizos. Y la cuestión es que si la cimentación está bien diseñada y aporta suficientes, da un apoyo adecuado y una resistencia adecuada aquí en la base, pues estos edificios se van a comportar como vigas en voladizo. Y no sé si ven que cuando lo giramos, pues esto sería como deformación vertical, y la deformación lateral de nuestros edificios ahora se habría convertido en una flecha. Pero en la clase, cuando nosotros llevamos mecánica de sólidos en la carrera de ingeniería civil, nos dicen cómo se controla la flecha. Si nosotros entendiéramos a través de las ecuaciones que nos enseñan en el curso de mecánica de sólidos cómo controlar la flecha, y entendemos que nuestros edificios son una especie de viga en voladizo, también sabríamos qué hacer para controlar la deformación del edificio. Entonces, en nuestra clase de mecánica de sólidos, los profes nos explican que hay deformaciones en corte y hay deformaciones en flexión de nuestra viga en voladizo. Y que las deformaciones en corte dependen de la rigidez en corte de la viga. Mientras mayor rigidez en corte demos, podemos controlar la deflexión de vida. Cuando los elementos son más esbeltos, entonces empiezan a dominar las deformaciones en flexión. Y también los profes nos dicen que se puede calcular una rigidez en flexión y que la flecha depende de esa rigidez en flexión. Entonces, si yo como alumno quisiera controlar la flecha de este sistema, yo tendría que dimensionar mi viga de tal manera de aportarle suficiente rigidez en corte y suficiente rigidez en flexión. Pues un edificio lo podemos ver como una peculiar viga en voladizo, sujeta a una carga de naturaleza dinámica. Y dentro de este contexto es cómo se cuantifica la rigidez en corte del sistema estructural. Porque si yo tengo que controlar la deformación global en corte del sistema estructural, yo tengo que entender cómo darle suficiente rigidez en corte. Y si yo tengo un edificio que tiene grandes deformaciones globales en flexión, yo tendría que entender cómo al edificio le aporto una rigidez global en flexión. Pues estas son figuras que salieron. Este es un sistema estructural modelado con un programa refinado de análisis estructural, y acá se ve, yo le pedí al programa que solo me diera la deformación en corte del sistema estructural, que me diera su deformación en flexión y sus efectos totales. Entonces, si yo quiero controlar la deformación lateral, yo tengo que entender cómo controlar su deformación global en corte y cómo controlar su deformación global en flexión. Y básicamente es el mismo reto, controlar la flecha en esta viga. Pero lo que tendríamos que, para poder hacer lo que hacemos con la viga, tendríamos que entender cómo se aporta rigidez en corte y flexión a esta viga peculiar viga en voladizo. Entonces, hagamos unos videos que hicimos acá en el laboratorio del doctor Carlos Moreno, en donde comparemos, este marquito se está deformando en corte.
Eso es a lo que llamamos la deformación en corte, pero ya no de una viga, sino de un marquito. Noten que en el primer caso le estamos poniendo carga lateral. Y noten que le estamos poniendo exactamente el mismo nivel de carga lateral. Ustedes pueden ver una enorme diferencia entre la deformación de este sistema y la deformación de este sistema. ¿Qué quiere decir? Que los marcos son malísimos para controlar la deformación del sistema estructural, la deformación lateral. ¿Se acuerdan que hay una prima por sismoresistencia? Pues es que tenemos que hacer marcos con vigas y columnas muy robustas para lograr controlar la deformación lateral. Sencillamente los marcos no nacieron para ser buenos controladores de deformación lateral. Pero ¿qué pasa si le pongo una diagonal a mi marco? Noten que con un incremento muy bajo del peso, no se puede ni siquiera apreciar la deformación lateral de eso. ¿Qué quiere decir? Que hay otros elementos que son mucho más eficientes para controlar la deformación lateral en corte. Y nosotros podríamos cuantificar qué tanta rigidez en corte aporta una diagonal a un edificio. De tal manera que si yo me propusiera controlar la deformación en corte, de tal manera de lograr resiliencia en mi sistema estructural, yo podría calcular, según la configuración de las diagonales, la geometría de cómo están dispuestas en el sistema estructural, yo podría calcular su tamaño. Ahora, si yo tengo un edificio muy alto, las deformaciones globales en corte no rigen el comportamiento. Sabíamos que en una viga en voladizo, aunque yo controle la deformación global en corte, y aquí esto yo lo estoy representando porque le pintamos unas diagonales a este elemento, noten que a pesar de que yo estoy controlando la deformación global en corte, miren que se está deformando un montón mi viga. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente rigidez global en flexión. ¿Cómo le hacemos para aportar rigidez en flexión a una viga? Por ejemplo, si le ponemos patines, incrementamos sustancialmente el momento de inercia de la viga, y entonces yo le pongo la misma carga, pero noten la diferencia en la deflexión. ¿Por qué? Porque sencillamente yo sé que para controlar las deformaciones en flexión, yo tengo que dar momentos de inercia altos en flexión. Y eso, pues yo lo puedo lograr dando patines. Ahora, imagínense que tenemos este sistema estructural. Noten que aquí están las diagonales para controlar la deformación global en corte. Pero habría que preguntarse en esta enorme viga en voladizo, ¿quiénes son los patines? Y si ustedes ven hacia abajo, los patines vienen siendo las columnas que soportan los contravientos. Entonces, si yo quiero controlar la deformación global en flexión, es muy importante que dimensione correctamente estos elementos verticales. Esta es la fórmula o el teorema de ejes paralelos con los que nosotros enseñamos a nuestros alumnos a calcular la rigidez o el momento de inercia de las vigas que usamos, los perfiles que usamos. Pero noten que esa misma fórmula, si entendemos que esto es una peculiar viga en voladizo, se puede usar a nivel global. Nada más que hay que entender que esta área es el área de los elementos verticales que soportarían a las diagonales. Y noten que esta distancia es muy importante porque esta distancia va al cuadrado. Si yo duplico el área, duplico el momento de inercia. Pero si duplico la distancia, no sé si ven que cuatriplico el momento de inercia. ¿Qué es esta distancia? Pues es la distancia del área al centroide, digamos, en planta del edificio. Entonces, si yo quiero aportar mucha rigidez en flexión, es importante el área, pero es más importante alejar los elementos del centroide de planta del edificio. No solo podemos hacer eso, porque también nosotros vemos que no es lo mismo tener una viga en voladizo que restringir el giro en la parte superior de la viga. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos de ingeniería civil que cuando yo tengo una viga en voladizo, su rigidez es 13i sobre L cúbica. Pero cuando yo logro restringir el giro de esa viga, esa rigidez se va hasta 12i sobre L cúbica. A ver, no sé si ven, la mismita viga, si yo le logro restringir el giro acá en la parte de arriba, cuatriplico su rigidez. Entonces, no tendría que poner mucho más material, sino darme la maña de ver cómo restringo el giro en la viga. Ahora vean el momento de volteo, porque si esta fuera la cimentación del edificio, el momento de volteo sería la fuerza por la altura. Pero no sé si ven que como acá estamos forzando un punto de inflexión al centro de la viga, el momento de volteo se reduce a la mitad. Entonces, podríamos optimizar muchísimo el diseño de la cimentación, porque solo llegaría a ella un porcentaje del momento del edificio si no lográramos restringir el giro. Ahora, noten que la mitad del momento de volteo se va en la parte de arriba. Esta reducción en el momento de
de la cimentación, de volteo de la cimentación no es gratuito. Algo tendríamos que hacer para tomar parte del momento de volteo, ahora se fue para arriba. Y ustedes dirán, pero en un edificio no se puede restringir su giro en la parte superior. No, bueno, sí se puede. Se pueden usar lo que llamaríamos un cinturón rigidizante, y ustedes pueden ver claramente cómo al usar este cinturón rigidizante vamos limitando el giro en la parte superior del edificio, y con menos material estructural damos la rigidez en flexión que necesitamos. Entonces, dice que el entendimiento conceptual del comportamiento de los sistemas estructurales hace posible el planteamiento de un control eficiente del desplazamiento lateral. Los efectos en corte los vamos a controlar con diagonales. Es una opción de muchas, ¿no? Acá no podemos hablar todas, pero estamos hablando de una de las que, para ilustrarlo. Y los efectos globales en flexión, vamos a dimensionar adecuadamente las columnas y podemos usar cinturones rigidizantes. Si controlamos cada uno de estos desplazamientos por separado, pues vamos a controlar los efectos en la torre. ¿Y por qué tanto rollo? Pues porque Engelkirch decía que había que tomar muchos días para entender cómo dimensionar un sistema estructural. Sí, si usamos la computadora y no le queremos pensar al asunto, pero si nosotros nos regresamos a conceptos básicos, nosotros podemos entender con pocos números y en poco tiempo qué es lo que se tiene que hacer para controlar la deformación lateral de una forma óptima. Antes, conforme han ido creciendo nuestros edificios, los ingenieros estructurales han recurrido al uso de núcleos internos para controlar la deformación lateral de los edificios. Un tubo, por definición, es un elemento que tiene mucha rigidez. Pero este tubo tiene un pequeño defecto. No sé si ven que aquí hay 3 crujías. Esta distancia es relativamente chiquita. ¿Por qué? Porque no sé si ven que esta distancia sería del centroide de la planta a donde está el tubo, sería media crujía. Ahora, ¿por qué ponemos este núcleo interno? Porque los arquitectos no querían que los elementos estructurales aparecieran en la fachada del edificio. Eso afecta la vista del edificio. Entonces, estábamos usando tubos internos, pero había un problema, que esta distancia es muy grande. Si esta distancia no es muy grande, pues el tubo tiene que ser muy masivo. En casos de edificios muy altos, también se recurría al uso de cinturones rigidizantes, pues ya dijimos por qué, ¿no? El cinturón rigidizante puede ayudar a que con el mismo material controlemos la deformación lateral. Pero hoy en día, ¿qué creen? Que los elementos estructurales se están empezando a ir de un núcleo interno a un núcleo externo. Y ustedes pueden ver cómo están aquí todos estos núcleos externos, ¿no? Pueden ver aquí en estas figuras cómo los núcleos empiezan a ser externos. ¿Por qué son externos? Por esta distancia. A ver, imagínense, ¿se acuerdan que antes en el tubo interno yo tenía media crujía? Ahora, ¿qué distancia? Es un ejemplo, ¿eh? Del centroide al perímetro, ¿cuánta distancia tengo? Crujía y media, que es el triple, ¿están de acuerdo? Si esta distancia yo la tripliqué, ¿qué pasa con este cuadrado? Se va al 9. Y entonces, ¿podría dar yo el mismo momento de inercia global para controlar la deformación lateral con un noveno del área que antes tenía? Pero si aparte ahora de usar concreto, uso acero, el módulo de elasticidad del acero es mucho mayor que el del concreto. Entonces, si tomamos eso en cuenta, digamos que el módulo de acero fuera 5 veces más grande que el de un concreto de alta resistencia, a esta ecuación habría que meterle otros 5. ¿Qué quiere decir? Que con 9 por 5, 45. Con un 50avo del área, yo podría tener el mismo momento de inercia si en lugar de usar un núcleo interno de concreto, yo me animara a hacer un exoesqueleto de acero con diagonales. Ahora, lo que está pasando, todavía se usan mucho los núcleos internos de concreto, pero lo que estamos viendo es que la búsqueda de eficiencia en términos de rigidez lateral ha llevado a ubicar los elementos estructurales en el perímetro de los edificios y al uso de cinturones rigidizantes. Y esto ha resultado en una influencia importante del sistema estructural en la expresión estética de los edificios altos y por tanto en una tendencia a integrar los aspectos arquitectónicos y estructural de diseño. Si vamos a llevar las estructuras al perímetro del edificio, vamos a afectar la vista del edificio. Entonces, ya no hay posibilidad de no platicarlo entre ingenieros y arquitectos, porque al arquitecto le afecta su concepto y al ingeniero le afecta la seguridad y la eficiencia. Entonces, ¿se acuerdan que los elementos estructurales tienen que estar en la fachada?
pues una segunda razón por cual ese núcleo de miembros estructurales está yendo a la fachada, porque no solo es una cuestión estética, es una cuestión de resiliencia. Si esos son los elementos estructurales principales y se dañan, mientras estén en la fachada, se pueden acceder directamente desde fuera para repararlos o reemplazarlos sin afectar la operación del edificio. Entonces, en edificios ubicados en zonas de alta y mediana sismicidad, los elementos tecnológicos y estéticos son inseparables. Miren cómo han evolucionado algunos edificios. No es el único, hay muchos tipos de edificios y los edificios tienen distintas ramas, como si fueran distintos animales. Entonces vamos a escogernos una especie de edificios y vamos a seguirle la pista. Entonces, el primer edificio que tuvo 100 pisos fue el Empire State. El sistema estructural del Empire State está hecho con marcos resistentes a momento. ¿Se acuerdan que esos son muy caros? Pues cuando los americanos acabaron el Empire State dijeron, qué logro de la ingeniería, pero no lo volvemos a hacer, porque ha sido demasiado caro. ¿Cómo fue la segunda generación de edificios en Nueva York? Se usaban marcos, pero ya no eran marcos repartidos en toda la superficie, en toda la planta del edificio. Los marcos se empezaron a concentrar en las fachadas. ¿Por qué? Pues porque se llevaban el área a la fachada y podían darle mayor rigidez global en flexión al edificio. En Chicago empezaron a usar el concepto de tubo, pero en lugar de basarse en el trabajo de marco, empezaron a usar diagonales, porque ya vimos las ventajas de una diagonal sobre un marco. Y finalmente, hoy en día, está surgiendo ya el extremo, que es, seguimos con la fachada, pero ahora ya eliminamos totalmente los marcos. Hacemos una estructura que solo tenga diagonales, y que sean las diagonales las que bajen la carga vertical y den la rigidez lateral al sistema estructural. Dice que mientras que las decisiones estéticas solían quedar guiados por juicios visuales subjetivos, hoy en día es importante integrar los aspectos estructural y estético del proyecto. Estas dos son edificios muy famosos que no están en zona de alta sismicidad. Este está en Londres y este está en Nueva York. Pero noten la hermosura del proyecto. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, es que desde un punto de vista arquitectónico es algo que manda un mensaje que está muy bonito porque además es muy sustentable. Pero la cuestión es que estructuralmente es muy eficiente. El haber escogido este sistema estructural bajó el peso del sistema estructural en referencia a lo que se hubiera logrado si se hubieran usado marcos, por ejemplo. Ahora, sí está en zonas de alta sismicidad. Y sí está pensado no solo para bajar el peso del edificio, sino para controlar las deformaciones por sismo. Esto del edificio perimetral y un núcleo que tome la carga gravitacional, ¿se acuerdan que hay un núcleo que toma la carga gravitacional? Y hay un perímetro que controla la deformación lateral. Pueden ver ustedes ahí los dos. Y de hecho pueden ver las diagonales ahí, ¿no? Están medio escondidas, pero si ustedes le buscan con ganas, ahí están las diagonales en este sistema estructural. Ahora, miren todas las opciones, ¿no? Nadie dijo que el núcleo externo tendría que cumplir con ciertas condiciones de vista o geométricas. Entonces, esto ha resultado en opciones atractivas desde un punto de vista estético y ha dado lugar a la expresión estructural. Varias escuelas contemporáneas de arquitectura, la posmoderna, orgánica, deconstructivista, la que ustedes quieran, han encontrado forma de expresarse. Y nuestra obsesión como humanos ha evolucionado porque hoy en día cuando hacemos edificios altos, muchas veces queremos que el edificio sea sustentable. Ya no solo el reto es lograr edificios más altos, sino hacerlos muy, muy altos y muy, muy sustentables, en todos los sentidos. Entonces, ahora el reto contempla el respeto del medio ambiente y que los niveles de sustentabilidad requeridos por los proyectos de gran envergadura han dado lugar a expresiones arquitecturas que dan prioridad al sistema estructural. Ven el tubo externo, ven la estructura interna. Ahora vean el tubo externo. ¿Qué son estas hélices que están ahí? O son aerogeneradores. Esos aerogeneradores van a generar un porcentaje importante de la electricidad que consume la torre. Entonces, pero vean cómo los generadores están perfectamente integrados al sistema estructural y cómo el sistema estructural está perfectamente integrado a la apariencia del edificio y al mensaje general que queremos mandar de que este edificio respete el medio ambiente. Además, existe una fuerte tendencia a mejorar las propiedades aerodinámicas de los edificios altos para reducir los efectos del viento. ¿Se acuerdan que la prima por cargas laterales no solo viene de sismoresistencia,
¿Se acuerdan que también hay una prima por decir cargas verticales, cargas laterales debidas a viento? A esas se acuerdan que se le llama una prima por altura. Pues ¿cómo podemos reducir la prima por altura? Pues haciendo que el edificio literalmente corte el viento. Pues a muchos edificios altos se les está dando esta geometría. Y esto nos lleva a unas palabras de Frank Lloyd Wright que nos dice, ¿por qué no habrían de indicar también los edificios su propósito especial? Las formas de las cosas que están perfectamente adaptadas a su función, según observamos ahora, tienen una belleza superior y propia. Hay una belleza que surge de la eficiencia estructural y de la seguridad estructural. Y esa belleza se puede aprovechar desde un punto de vista arquitectónico para entender que en zonas de alta sismicidad hay una belleza que propicia la seguridad estructural. Piensen en un coche de Fórmula 1. Si ustedes lo alejan de la pista de carreras y lo ponen, se lo enseñan a un alienígena, pues el alienígena dirá, qué padre coche. No sabe que es un coche. Dirá, pues qué líneas tan padres tiene ese dispositivo. Ese dispositivo por sí mismo tiene belleza, pero la belleza del coche no está dada para que sea bello. Está dado para que corte el aire y sea eficiente en eso. Entonces es lo que dice Frank Lloyd Wright. La otra cosa que dijo Frank Lloyd Wright y que es muy importante es think simple as my old master used to say, meaning reduce the whole of its part into the simplest terms, getting back to first principles. ¿A qué viene todo esto? Si en las etapas iniciales de un proyecto nosotros queremos resolverlo con modelos detallados, no vamos a hacer un buen trabajo. Tenemos que regresar a los principios básicos para poder hacer una buena conceptualización del sistema estructural. Y eso quiere decir que no se requieren de enormes números para hacer buenas conceptualizaciones de los sistemas estructurales. Hoy en día estamos cayendo mucho en el vicio de tratar de diseñar los edificios con la computadora. No aportamos nuestro entendimiento conceptual para mejorar eso. Metemos un sistema estructural y le damos vueltas hasta que pase. Pero eso no es el enfoque que debíamos seguir. Nosotros deberíamos tener un sentido de propósito, y ahí viene lo de la visión humanista, de qué es lo que queremos del edificio, y en función de lo que queramos del edificio, así tiene que ser concebido. Pero la computadora y los análisis estructurales no me van a ayudar a eso. Vamos a platicarlo y vamos a ver qué retos hay hoy en día, qué problemas hay hoy en día y cómo podemos cambiar lo que hacemos hoy en día. Hoy en día, un sistema estructural no nace con un objetivo explícito de aportar ciertos beneficios a una sociedad. Un proyecto estructural nace en un proyecto arquitectónico que viene con un legado de operación, de estética. Una vez que el arquitecto define la configuración de la estructura, el ingeniero estructural trata de acomodar de alguna manera. Muchas veces el arquitecto define la configuración estructural. El ingeniero trata de mejorar lo que el arquitecto. Ahora, ¿en qué sentido mejorar? Pues el ingeniero es encargado de la seguridad, es el responsable de la seguridad. Y él sabe un montón de cosas que el arquitecto no. Entonces, a veces, en aras de esa seguridad, el ingeniero hace algunos ajustes. Pero no son grandes ajustes porque el proyecto arquitectónico ya nació. Ya le gustó la idea al arquitecto. Entonces, acá es muy difícil negociar para el ingeniero estructural algún cambio. Una vez que se ponen de acuerdo, se dimensiona el edificio. Pero noten que este dimensionado no va con un sentido de propósito. A partir del dimensionado del edificio yo puedo hacer un modelo estructural detallado y puedo establecer las propiedades estructurales del edificio. Con el programa yo puedo sacar cuál es la respuesta y las demandas sísmicas del edificio. Y luego voy a un código en que casi en forma de receta yo voy viendo que el edificio satisfaga una serie de requisitos de diseño. Si el edificio no cumple, pues hay que ajustar algo. Este ajuste no le gusta a los arquitectos, porque afecta el legado, afecta los espacios internos y afecta la funcionalidad. Este ajuste no le gusta a las ingenieras, porque afecta la seguridad del edificio. Bueno, está en juego la seguridad del edificio, el ingeniero es más consciente de esto y además muchas veces carga con la responsabilidad del proyecto. Entonces, este ajuste es muy difícil, porque al ingeniero le estamos cambiando esa idea que él tenía originalmente, pero el ingeniero sigue insistiendo en seguridad. Pero es importante que entendamos, como arquitectos e ingenieros, que el legado y la responsabilidad es de ambos. Y que una vez que cerremos este círculo y hayamos satisfecho los requisitos prescriptivos de la norma,
Bueno, ¿por qué al ingeniero estructural le irrita tanto este ciclo? Porque lo tiene que hacer modelos analíticos detallados. Si ustedes le dicen, no, pues cambia esta columna, ya no la quiero aquí, ahora la quiero allá, pues cambian un montón de cosas, es un montón de chamba para el ingeniero estructural acomodar ese ajuste, porque le invierte mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Ahora, ¿cuál es el resultado final? Cuando cumplimos con los requerimientos prescriptivos, ¿se acuerdan que vamos a tener una estructura que es propensa a daño durante el sismo de diseño? Como parte de los objetivos de diseño se acepta. Y finalmente vamos a una ingeniería de detalle. Ahora, esto, pues, ni estamos frustrados todos en este paso, y además estamos sacando sistemas estructurales que representan un riesgo inaceptable para la sociedad actual. Entonces, una respuesta a las limitaciones del diseño conceptual convencional es el diseño integral. Dice que es un proceso alternativo que involucra desde el principio a todos los participantes primarios. Esto no lo planteamos los ingenieros. Esto es una situación que inicialmente plantearon los arquitectos, porque ellos se dieron cuenta, igual que nos damos cuenta nosotros los ingenieros, los arquitectos también se dan cuenta de esto. Entonces, todo tiene que empezar en que el sistema estructural y el proyecto arquitectónico tienen que nacer simultáneamente. Por ahí dicen algunos arquitectos que cuando nace un ser humano nace con su sistema óseo. Bueno, pues esto tiene que nacer, y acá, al inicio del proyecto, el arquitecto debe plantear su legado, el uso de sus espacios y su funcionalidad. Y el arquitecto, con su conciencia, debe plantear los requisitos de seguridad, porque él lleva la responsabilidad. Pero vean qué cosa más interesante. ¿Se acuerdan que esta lámina del sistema estructural luego vamos a un dimensionado? Pero es un dimensionado que no lleva un propósito específico. Y ese dimensionado, por ende, hay que llevarlo a revisar una serie de requerimientos prescriptivos. Pero fíjense que el dimensionado es lo último. Lo primero que hay que hacer es qué queremos del edificio. Y lo que queremos del edificio, si estamos haciendo una ingeniería y arquitectura desde una visión humanista, es resiliencia. Queremos que el sistema estructural no se dañe. Entonces, esto nace junto. Tenemos que entender en este concepto, en esta interacción, esto de la belleza superior y propia. Hay una belleza superior y propia que le corresponde a la seguridad estructural y a la eficiencia. Eso lo tenemos que entender para dar lugar a edificios eficientes y confiables. Pero esos edificios tienen que nacer con un propósito. Noten que acá está por delante de todo el propósito del edificio, que es resiliencia. ¿Se acuerdan que la resiliencia se logra a través de controlar la deformación lateral? Entonces, lo segundo es, para lograr resiliencia, ¿cómo debemos controlar la respuesta del sistema estructural? Lo tercero, miren hasta qué nivel vamos definiendo las propiedades estructurales globales, hasta que entendemos para qué lo queremos y cómo logramos lo que queremos. Una vez que entendemos esto a nivel global, planteamos las propiedades estructurales del edificio. Y una vez con las propiedades estructurales que se requieran para controlar la respuesta, para lograr la resiliencia, podemos dimensionar, ahora sí, los elementos, predimensionar los elementos del sistema estructural. En todo esto, pues hay que tomar en cuenta los costos monetarios, que no es el único, el social y el ambiental. Y desde acá tenemos que plantear un sentido de propósito para el edificio, que no puede ser el diseño de estructuras con tendencia a dañarse durante el sismo de diseño. Tiene que ser algo que satisfaga no solo un costo monetario a corto plazo, sino algo que minimice el costo monetario, social y ambiental a largo plazo. Entonces, una vez que logremos esto, podemos pasar ahora sí a la ingeniería de detalle, o ahora sí usamos la computadora. Esto ya tiene un nombre, este proceso. Ese es un proceso que dura semanas y que lleva el nombre de charrette, que quiere decir carroza pequeña en francés. Vamos a desarrollar el concepto. Dice que el esfuerzo de diseño y el refinamiento de las herramientas analíticas debe maximizarse durante el desarrollo del concepto. O sea, aquí tenemos que usar la computadora y aquí vamos a usar modelos muy refinados. Pero eso no quiere decir que descuidemos las etapas iniciales, todo esto, debido al impacto de las decisiones que se toman en esos momentos. Dentro de este contexto se requieren estimaciones rápidas y razonables de los costos monetarios y ambientales de alternativas estructurales eficientes y seguras. Esto solo será posible por medio del uso de herramientas de diseño simple y poderosas, como decía Frank Lloyd Wright, que van a los principios básicos, que consideren el desempeño requerido para todos los sistemas relevantes. Entonces, nadie de nosotros es un genio como para ver por primera vez un proyecto y decir, el sistema estructural perfecto para este proyecto
es este. ¿Por qué? Porque todos nuestros proyectos son únicos y repetibles. Si todos son únicos y repetibles, pues lo prudente sería, oye, ¿por qué no probamos unas 6 o 7 alternativas? Evaluamos ventajas y desventajas en términos de estos costos y escogemos la mejor. Pero este charret dura semanas, no meses. Entonces el ingeniero estructural debería ser capaz de hacer un estimado de estos costos en cuestión de días. Y eso quiere decir no usar modelos detallados, sino ir a los conceptos básicos de cómo poder controlar los edificios. En términos del desarrollo mexicano, pues estamos hablando que este es el enfoque actual de diseño, pero que lo mejor, lo que conviene, lo que ahora deberíamos hacer es, desde un punto de vista de beneficio para la sociedad, es el control de pérdidas. Ups. Pero no es un control de pérdidas a rajatabla. Tenemos que controlar las pérdidas, pero además, no solo desde un punto de vista monetario, sino social y ambiental. Hoy en día existe una variedad de propuestas. No quisiera yo discutir todas las propuestas que existen, yo solo quiero discutir una, que nació en esta institución, en la UAM Azcapotzalco, y que hoy en día ha sido utilizada en proyectos reales. Entonces, nosotros consideramos como sistema de control lo que se llama el contraviento restringido contra tormenta. ¿Se acuerdan? Esto lo vamos a usar como una diagonal. Ya me voy a apurar porque ya veo que son las 10:30. Se hacen pruebas. ¿Se acuerdan que todo empieza en el laboratorio? O se hacen pruebas para restringir el pandeo. ¿Se acuerdan que cuando un elemento es esbelto y lo sujetamos a compresión, se pandea? Pero noten cómo tiene un núcleo y una camisa externa, y vean el nivel de deformación que desarrolla este dispositivo sin pandearse. Entonces, si yo le puedo poner a un edificio una diagonal que no se pandee, puedo estabilizar de forma muy segura su comportamiento lateral. Entonces, ustedes pueden ver el nivel de deformación. Aquí hay unas personas para que vean en la escala de la prueba. Empezamos hace muchos años publicando una serie de artículos. Esto fue desarrollado por alumnos de posgrado de nuestra institución. Y lo que planteamos fue precisamente metodologías de diseño conceptual, usando el enfoque de un sistema gravitacional y un sistema que controlara la deformación lateral. ¿Y cuál es el objetivo de esta metodología? Hacer rápida la concepción de sistemas resilientes. Siguió toda una serie de publicaciones donde empezaron a incorporarse algunos colegas, por ejemplo, de la Universidad Michoacana, de la Universidad de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Manchester, la UNAM también ha desarrollado investigación en esta dirección, en este caso de la doctora Sonia Ruiz. Aquí ya estamos trabajando gente de la UAM con profesores del UNAM y con profesores de Manchester en ir desarrollando todo lo que se requiere desarrollar para poder usar de manera confiable en el ámbito mexicano este concepto. Quizás los artículos que a mí más me gustan son los últimos, porque ahora ya estamos probando experimentalmente todo lo que inicialmente habíamos probado desde un punto de vista conceptual. Y lo que hemos visto es que todo lo que estaba planteado desde un punto de vista conceptual jala muy bien, ¿no? Y además estamos contribuyendo en conocimiento específico del área de este tipo de dispositivos de control. Entonces el desarrollo de la tecnología ha sido tal que es posible concebir edificios que satisfacen el nivel de desempeño de ocupación inmediata, resilientes, de alto nivel de resiliencia, con sistemas estructurales integrados que exhiben mucho menor peso estructural que el que corresponde a los marcos resistentes a momentos usado cotidianamente en México. Entonces podemos obtener edificios mucho más seguros y mucho más ligeros. Y varios despachos mexicanos de ingeniería estructural empiezan a considerar el uso de dispositivos de control dentro del contexto de un diseño basado en resiliencia. Entonces, el primer edificio que reforzamos con los conceptos que desarrollamos en la UAM, pues fue el edificio G, ¿no? Yo fungí como asesor de este proyecto. También logré fungir como asesor de este proyecto, que es un hospital, que también usó la conceptualización tal como la discutimos acá. Y el edificio más alto que hemos diseñado con estos conceptos es este de 24 pisos que está en Guadalajara. Entonces, finalmente estamos permeando en la práctica. Ahora dice, el know-how desarrollado en México en cuanto al uso de dispositivos de control se enseña en múltiples posgrados nacionales e internacionales. Además, en un medio que hasta hace algunos años no contemplaba el uso de sistemas estructurales y metodologías de diseño innovadores, empieza a surgir una demanda de cursos de educación continua. Esto es en los 2 últimos años, de octubre de 2016 para acá. Todos estos llevan por ahí resiliencia metido, diseño basado en resiliencia, diseño de sistemas tolerantes a daño, que es
digamos, la idea que nosotros tomamos de los japoneses y desarrollamos en pleno para la comunidad mexicana. Y pueden ver organizados en Puebla por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, por una empresa, por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, un evento que con la ayuda de las MIS, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, hicimos acá en la UAM. Queríamos enseñar cómo se usaban los conceptos, pero estaba muy padre hacerlo en la UAM porque nada más nos cruzábamos, veíamos el edificio G, mucho de lo que habíamos hablado en términos teóricos, podíamos discutirlo viendo el edificio, haciendo una visita enorme. Entonces este fue un curso taller, un diplomado de análisis sísmico no lineal. Entonces estos son algunos de los eventos. Lo que le quiero decir es que los ingenieros mexicanos empiezan a demandar, quieren saber cómo usar todas este tipo de herramientas. Y en paralelo se dio la actualización de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo del reglamento de construcciones para la Ciudad de México. En total concordancia con el desarrollo del medio local, este cuerpo normativo permite el uso de sistemas de control y metodologías de diseño basadas en desempeño. A ver, vamos a discutir para un proyecto la diferencia entre conceptualizarlo y no conceptualizarlo. Hacer directamente lo que siempre hacemos o darnos la oportunidad de usar estas herramientas simples. ¿Se acuerdan que el edificio es una viga en voladizo y hay que controlar sus deformaciones globales en corte y flexión? Bueno, me voy rápido, son un sistema tradicional en donde los marcos reciben mucha atención, o bueno, proveen un porcentaje importante de la sismoresistencia. ¿Se acuerdan que los marcos no son muy buenos para controlar la deformación lateral? Bueno, entonces aquí se están usando básicamente los marcos para controlar la deformación lateral y se auxilian los marcos con una serie de diagonales. Opción, sistema resiliente. Ahora los marcos son gravitacionales, o sea, los marcos solo están diseñados para resistir su propio peso y se introduce en la parte interna de la estructura un núcleo rígido de diagonales y columnas. En este caso las diagonales son contravientos restringidos contra pandeo. Tercer sistema muy comparable, pero en lugar de contravientos restringidos contra pandeo vamos a usar disipadores viscosos lineales. Y finalmente vamos a llevarnos las diagonales al perímetro. Pero noten que ahí le estaríamos cambiando al ingeniero la jugada, al arquitecto la jugada. Porque las diagonales que acá están en un tubo interno en todas estas tres versiones, acá las estamos llevando al perímetro. Ahora noten una cosa porque se van a asustar de la comparación del peso de este sistema con el otro. Ven que aquí hay 16 columnas. Si cuentan acá, ¿cuántas soy? Hay 49. O sea, el haber hecho este sistema estructural implica romperle al arquitecto un poquito el concepto que tenía. Pero a ver, a lo mejor, si discutimos los costos en unas 2 semanas, a lo mejor el arquitecto dice, oye, no, pues yo originalmente pensé en este, pero ya que veo que tú dices esto, porque ¿qué tiene esto de bueno? Pues redujo un montón los elementos del sistema gravitacional. Pero además, no sé si ven que llevó las diagonales al perímetro, que es donde deberían estar. Bueno, desde un punto de vista de eficiencia. ¿Cuál es? Aquí está el que se diseñó, con el proceso de meses que siempre lleva a diseñar y estos tres se conceptualizaron. A estas soluciones se llegaron en una serie de días con un diseño conceptual. ¿Cuánto es el peso de 12.500? Estos dos pesan 5.000. Ahora vean cuánto pesa, 2.500. Pero en parte noten que cambiamos, redujimos de 14 a 8 los marcos y de 49 a 16 las columnas. O sea, mucho del ahorro en es porque redujimos las columnas en 1/3. Pero obviamente aquí se demuestra que sí se puede. Y además, noten que acá esta solución se tardó meses en desarrollar en un despacho de cálculo normal y estas se desarrollan en términos de días, idealizando el sistema estructural como lo comentamos. Hacemos análisis no lineales muy refinados de los sistemas estructurales. Satisface seguridad de vida, lo que quiere decir que no es resiliente. Se daña, pero satisface que los integrantes no sufran daños físicos. Pero vean estos tres son resilientes. Y estos tres se concibieron en cuestión de semanas y se concibió en cuestión de meses. El sistema estructural más ineficiente es el que peor se desempeña. Hoy en día nos estamos abocando a esto. Y la cuestión es, si nosotros pensáramos de otra forma, ¿podríamos hacer esto? Pues, por supuesto que sí. Entonces ofrezcamos una serie de observaciones finales. Los americanos tienen un dicho que me encanta, que dice que todo está bien hasta que no está bien. ¿Cuál es la diferencia entre que algo esté bien y no esté bien? Una sola cosa. Que se accidente una persona querida, puede cambiar totalmente de estar todo bien a estar todo mal. Entonces, en el caso de los sismos,
este evento único que puede hacer que estemos bien a que no estemos bien es el sismo mismo. Pero no es lo mismo estar no bien, en grande, debido a que hemos convivido con altos niveles de riesgo sísmico, a no estar bien, relativamente pequeño, porque hemos logrado reducir el nivel de riesgo al nivel de riesgo residual. ¿Se acuerdan? Este es el enfoque actual de diseño. Conllevamos mucho más riesgo y los costos ambientales asociados a esta forma de hacer las cosas son muy elevados. Nosotros podríamos plantear un diseño basado en resiliencia que reduzca sustancialmente el nivel de riesgo. No podemos reducir el nivel de riesgo a nivel cero, eso lo discutimos. Siempre hay un nivel de riesgo residual. Pero podríamos acercarnos muy cercanamente a este nivel de riesgo residual con un diseño basado en resiliencia que no solo atiende las necesidades sociales de una sociedad, sino también reduce enormemente el costo ambiental de nuestro entorno construido. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en México decimos que no se puede, que es muy caro, que no se necesita, que es muy complicado. Y nuestra experiencia, porque la hemos vivido, es que no solo es lo correcto desde puntos de vista social y ambiental, sino es lo sensato económicamente. Y es el tipo de situación que puede enfrentarse desde una perspectiva de qué deberíamos hacer. En nuestra educación técnica como arquitectos, ingenieros, no nos han educado para entender las consecuencias sociales, monetarias y ambientales de las decisiones técnicas que tomamos. Entonces no podemos asumir ciertas posiciones porque no sabemos cuáles son las consecuencias de esas decisiones técnicas. Pero si nosotros transparentamos, como lo hemos dicho ahora, el impacto de las decisiones de ingeniería en las consecuencias finales, tenemos ya desde un punto de vista humanista que tomar una decisión. Y cuando tomemos esa decisión, acuérdense de la definición de humanismo crítico. No nos evaluamos conforme a lo que pensamos, nos evaluamos conforme a lo que hacemos. Y básicamente como arquitectos ingenieros tenemos que pensar, cuando ya pensemos desde ese punto de vista, no qué deberíamos hacer en plural, sino cuál es mi contribución. ¿Y qué dice de nosotros el ejercicio de nuestra profesión? Pues ya le voy a cortar porque apoyar el desarrollo tecnológico en la industria de la construcción y de la ingeniería estructural mexicana no solo es lo correcto, sino es lo sensato. El hacer posible la innovación no solo debe plantearse desde el punto de vista de beneficios sociales y ambientales para la sociedad mexicana, sino de las oportunidades de inversión para los desarrolladores. Hacer bien las cosas no solo aporta mayor bienestar, sino mayores ganancias monetarias a largo plazo. ¿Por qué a los mexicanos, con todas esas sedes tan profundas que tenemos, casi siempre parece ser que el agua que va a aliviar esas sedes está ahí cercana? Por alguna razón, siempre se nos va y no la podemos alcanzar. Yo digo que una de las grandes razones tiene que ver con el terrible choque de civilizaciones a partir del cual nosotros hemos surgido. Ya no nos acordamos, ¿no? Ya nos vemos muy normales, pero si ustedes, creo que el choque de civilizaciones queda muy claro en esta pintura de Saturnino Errante. Y creo que heredamos, en cierta forma, el fatalismo de nuestros ancestros mesoamericanos y el cortoplacismo de nuestros ancestros españoles. Creo que esos son los dos grandes rasgos de nuestra personalidad que nos impiden satisfacer nuestras necesidades.